de remuneraciones. Les puedo comentar que la clase de capacitación ya está subida en la semana 14 por si acaso. Inclusive les dejo ahí mi dirección de YouTube, porque también está subida a YouTube en ese aspecto. Y si quiere ver algunas cosas así, por ejemplo, como la ley de modernización, hay bastantes cursos que ustedes pueden tener adicionalmente en ese aspecto. Ya, chiquillos, hoy día como no podemos utilizar sistemas, ya nos vamos a ir directamente a los conceptos teóricos de esta plataforma, de este Softland ERP, ya dentro de todo este proceso formativo que se llama cálculo y que de por sí dentro de este cálculo de remuneraciones, les puedo comentar que las plataformas más utilizadas, inclusive en recursos humanos, son Talana, Book, pero lo complicado de esas dos plataformas que básicamente ven solamente recursos humanos, ¿ya? Eh, pero la ventaja que tiene la plataforma que estamos viendo nosotros ahora, que es Softland, no solamente ve lo que es capital humano, sino también está muy conectado con los sistemas logísticos, con los sistemas de operaciones dentro de la propia organización y también con el aspecto finanzas. O sea, podríamos decir que esta plataforma es bastante integral dentro de sus usos respectivamente. Lo que sí nosotros la vamos a ver dentro de la parte de recursos humanos, que inclusive si es que ustedes lo requieren y si me lo piden, yo les puedo subir los manuales directamente de las operaciones logísticas en ese aspecto, pero yo creo que con suerte vamos a alcanzar a desarrollar algunos conceptos, inclusive lo que me conformo es que saquemos una liquidación de sueldo de aquí a la semana 16, porque la próxima semana solamente vamos a tener una clase ya en donde vamos a supervisar el tema de las fichas, ya que después les voy a dejar ahí una pequeña instrucción y ya en la semana 16, pucha, ya profundizar en crear crear trabajadores, ya crear estas fichas, que por lo menos deberíamos crear unas tres, y ya configurarlos con rentas, montos y poder extender por lo menos una liquidación de sueldo dentro de estos conceptos relacionados de los cálculos de las remuneraciones. Eh, Recuerden que también tenemos este repaso directamente de los cálculos en Excel, que inclusive si ustedes revisan la plataforma en la semana 14, hay un ejercicio integral de Excel que lo voy a explicar ahora al final para que se puedan entretener en el caso que estén aburridos el fin de semana. Pero vamos a hacer un pequeño control en la semana 17 respectivamente sobre esta formulación de las propias liquidaciones en Excel y también los propios finiquitos, que en este caso los casos que están integrados en este Excel son liquidaciones y finiquitos a su vez en ese aspecto. Ya chiquillos, vámonos con Softland. Ya, Softland básicamente dentro de las plataformas integrales, que inclusive dentro de estos ERP, ya esto es como hablar también de SAP, que sé que ustedes ya tienen experiencia en SAP porque lo vieron en costos y presupuestos, ya básicamente es un poquito más integral, donde nosotros básicamente en la parte de recursos humanos, si bien como se los expliqué el día martes cuando configuramos todo este módulo de recursos humanos, eh, lo principal es saber que usted no lo va a tener que configurar cuando trabaje, ya usted simplemente se va a dedicar más a lo operativo. Pero en el caso que usted tenga cualquier situación puntual, y por ejemplo, si no están los expertos de TI o no tenemos el apoyo directamente de quizá el propio proveedor del RP, que también hacen soporte respectivamente para que nos puedan hacer algunos cambios en ese aspecto dentro de la plataforma, básicamente
tenemos que desarrollarlos nosotros respectivamente. Así que eso es un tema bastante puntual, que de por sí, igual como lo vimos el día martes, es un poco complejo, pero no tan imposible de no poder desarrollar respectivamente, porque acá, como dice la legislación chilena vigente, es lo que básicamente nos trae complicaciones directamente con cambio de sueldo respectivo, por ejemplo, el sueldo mínimo, cambios respectivos quizás en la configuración de la hora extra, vacaciones o alguna configuración especial que nosotros tengamos dentro de la empresa que usted trabaje respectivamente. Ya, dentro de las instrucciones, acá básicamente vamos a configurar, vamos a desarrollar fichas y por último estas liquidaciones de sueldo respectivamente. Pero si nosotros nos vamos a estos conceptos y definiciones dentro de este manual de recursos humanos en ese aspecto, ya vamos a ver hoy día qué es lo que son los famosos ERP, ya cómo trabajan en ese aspecto, cuáles son sus características y también sus aspectos positivos y negativos que dentro de mi vasta experiencia he trabajado en SAP, Softland, Talana, Book, Rex, de Fontana, y les puedo decir que es básicamente casi exactamente lo mismo cada ERP en ese aspecto, o sea, tiene una misma función de configuración, tiene un mismo módulo de fichas, inclusive antiguamente había un sistema que algunas empresas utilizan todavía, que no sé si han escuchado el famoso payroll, ya que el sistema payroll antiguamente se enseñaba en Duoc, ya, pero de acuerdo a los tiempos y de acuerdo al mercado, el instituto, en este caso el Duoc, enseña Softland, no solamente para nuestra línea, Softland también lo enseñan en la parte de finanzas y lo enseñan también en la parte logística respectivamente. Acá simplemente, si lo vemos en forma empresa, básicamente acá, estos conocidos RP básicamente vienen a cubrir una necesidad o a satisfacer una necesidad de la empresa de básicamente controlar la información de la propia organización, inclusive lo que nosotros principalmente desarrollamos es la información de todo trabajador respectivamente. Dentro de esta sigla ERP, que es Enterprise Resource Planning, ya, o la planificación de recursos de manera estratégica, ¿qué significa esta planificación de estos recursos empresariales? Que ustedes siempre van a escuchar esta sigla ERP, en donde este ERP o estos softwares de gestión básicamente tienen, por ejemplo, implicancia en la manufacturación, en las ventas, en los recursos humanos, que es el módulo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en indicadores o en algunas herramientas de gestión que se puedan desarrollar, también en las compras y también dentro de las propias finanzas. O sea, tienes ¿cómo se llama? Un uso bastante amplio dentro de todos los procesos respectivamente, en donde nosotros, como departamentos de personas en ese aspecto, tenemos bastante inclinación a ordenar a los trabajadores de la empresa, a crear sus fichas, que inclusive esto está muy relacionado con los procesos de contratación, inclusive todo proceso de levantamiento de información al inicio se ve directamente con la propia ficha, que en la ficha completamos todos los datos del propio trabajador, que eso es bastante relevante dentro del inicio de esta relación laboral. Pero ¿qué son los ERP? Básicamente son software que automatizan, integran tanto procesos como también producción y distribución, pero mayoritariamente información. También unen y sincronizan todas las operaciones de la empresa, por ejemplo, recursos humanos, finanzas y todas las que hicimos mención anteriormente, pero también permite conectar muchas veces a sus clientes y proveedores, o también dentro de lo que más se utiliza en hacer gestión, ¿ya? Sacar algunos indicadores, sacar información precisa respectivamente si es que, por ejemplo, sancionamos a algún trabajador
o tenemos la posibilidad de contar con un registro de control de asistencia, que por ejemplo ahora en estos tiempos están bastante precisos, que hay algunos que inclusive cuando están con teletrabajo pueden hacer marcación bajo alguna aplicación, bajo algún enlace, pero que algunos son tan restrictivos que tienen georreferenciación, que inclusive ustedes tienen que marcar a 200 metros del lugar de donde usted tiene que estar dentro de su teletrabajo o dentro de su función laboral o dentro de su lugar donde tiene que desempeñar sus funciones, porque si no está, no lo va a dejar marcar respectivamente. De por sí, estos ERP ofrecen interfaz con el usuario para ejecutar transacciones de la empresa, bases de datos y almacenar, como hemos dicho, bastante tipo de información. Dentro de estos ERP, chiquillos, hacen fluir la información a lo largo y ancho de la empresa, inclusive dentro de nuestro departamento de personas, básicamente todos los departamentos quedan conectados, por ejemplo, el propio reclutamiento y selección, el propio departamento de contratación, el departamento de capacitación, lo que es cultura y clima, y si es una empresa grande, como nos pasa acá en la clínica, tenemos el departamento de desarrollo organizacional, que básicamente todo trabajador o todo cargo respectivamente, independientemente de su función, está conectado y tiene toda la información disponible para poder integrar procesos respectivos, por ejemplo, el cambio de algún dato del propio trabajador, de integrar información dentro de sus procesos remunerativos, de integrar también, por ejemplo, alguna información en capacitaciones o algunas observaciones que podamos hacer por trabajador o por procesos de remuneración directamente. Por eso facilita el intercambio de datos en las divisiones por completo de la empresa o todas sus gerencias o todos sus departamentos. También provee prácticas de negocio probadas con solo un sistema de información y cada módulo del sistema trabaja individualmente. Inclusive yo les comento acá que en la clínica nosotros utilizamos SAP, ya un SAP que es modificado en nuestros requerimientos, que se llama Medicine 4.0, que inclusive el mismo sistema que utilizan en recursos humanos, la gerencia de operaciones, en la parte hospitalización, inclusive chiquillos en la parte de urgencia, es el mismo software, es el mismo sistema, inclusive tiene casi las mismas atribuciones que tiene Softland, pero dependiendo mucho del ingreso de datos que requiera cierto departamento. Por ejemplo, en urgencia se completa la ficha completa del paciente, en el caso que sea un paciente nuevo, pero si ya es un paciente antiguo, solamente reflejando el RUT aparece toda la información del paciente que viene a atender a nuestro servicio. Lo mismo pasa en los servicios del centro médico adulto y más aún cuando están, por ejemplo, en casos extremos, ya, por ejemplo, en la parte hospitalizado, si se le tiene que cargar algún medicamento, si se le tiene que cargar un procedimiento, están todas las unidades de la empresa conectadas respectivamente. O sea, son de bastante utilidad, dependiendo, vuelvo a insistir, dentro del rubro que usted tenga en ese aspecto. Nosotros lo vamos a estar mirando dentro de esta mirada de los recursos humanos respectivamente. Objetivos de estos ERP, optimización de los procesos, acceder a toda la información de manera confiable, precisa y oportuna, que inclusive podemos hacer hasta correcciones directamente. Eh, También tenemos la posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la información, inclusive entre todos los trabajadores de la propia empresa. Eliminación de datos y operaciones innecesarias, que en el caso de, por ejemplo, en la parte de proveedores, bodegas, operaciones, básicamente quizás podamos desarrollar procesos más óptimos dentro de nuestra propia organización. Y dentro de sus características son bastante integrales, son modulares y también son adaptables, que inclusive el propio modelo de Softland, si es adaptable a alguna empresa, puede tener algún otro nombre, alguna otra atribución, dependiendo mucho de los requerimientos que necesite la propia empresa.
Así, por ejemplo, ya integra la información de todos los sectores, incrementa la calidad de los servicios, da seguridad a las computadoras para protegerlas, por ejemplo, de crímenes de robo de información, que inclusive eso está muy activo en estos tiempos. Chiquillos, ni siquiera abran mensajes de texto extraños, correos electrónicos que digan algún seguimiento, algún parte respectivamente, no. Dentro de todas estas plataformas, inclusive el último ciberataque más o menos grande que hubo acá en el mercado, chiquillos, fue al Banco Santander, que inclusive fue de conocimiento público, que se metieron al software, se metieron a la base de datos y básicamente qué es lo que querían conseguir o qué es lo que no consiguieron eran entrar a las cuentas de los clientes, cosa que solamente hicieron el robo de la información de estos clientes. Eh, Además, las protege de sabotaje, reduce los tiempos y costos de algunos procesos que pueden ser bastante rápidos, mejor comunicación dentro de algunos departamentos y la propia empresa, y disminuye la preocupación de factores poco trascendentes u operativos dentro de la propia organización. Por ejemplo, si llenamos una ficha, ¿ya? Y después si tenemos que completar esa ficha respectivamente solamente ingresando un código o solamente ingresando el root del trabajador, básicamente se va a desplegar toda la información en una fracción de minutos, que en este caso aquí podríamos hablar de lo que son las ventajas que tiene este sistema. Si nosotros hablamos, por ejemplo, un poquito de las desventajas de este software, básicamente el éxito de este programa es determinado por quien lo maneja, ¿ya? Inclusive, como hacíamos referencia en capacitación, si el personal no está capacitado, básicamente ahí podemos tener algunas observaciones bastante complejas, quizás de no tener toda la información precisa, no tener los procesos integrados, no tener la comunicación con algunos departamentos, entre otras cosas que puedan pasar sin tener a un trabajador con el conocimiento explícito de este software, que de por sí, si es que básicamente el trabajador no tiene esa capacitación, podemos tener bastantes problemas relativos. Su instalación es bastante costosa, hay que tener presupuesto para tener un software. Los software aparecen, por ejemplo, ya cuando estamos con una mediana empresa, ya de 50 trabajadores para arriba. Pueden sufrir problemas del eslabón más débil, que en este caso de personas que estén poco capacitadas respectivamente. Costos para cambios en el ERP que son bastante altos, que en el caso si yo compro la versión básica y ya quiero, por ejemplo, yo compré solamente la versión de recursos humanos y si después quiero contratar otros servicios de finanzas o logística, hay que tener bastante presupuesto. Pueden tener excesiva ingeniería respecto a las necesidades reales del consumidor. Inclusive por eso les hago mención dentro de las plataformas que ustedes se pueden registrar, por ejemplo, en la página de Talana, en la página de Book, pueden ver básicamente cómo son los procesos de gestión de personas y ellos se caracterizan directamente dentro de esos procesos de personas, pero hay algunas plataformas, por ejemplo, a ver, SAP, que es bastante integral, que trae como demasiada información que muchas veces no están necesarias para básicamente operar dentro de la propia organización en sí. Eh, También problemas de compatibilidad en algunos sistemas legales de los socios, resistencia en compartir información interna entre departamentos. Muchas veces tenemos algunas restricciones de la propia información en ese aspecto. De por sí, Softland, software de recursos humanos, básicamente está orientado en el manejo de la administración de personal, que yo les digo que a veces cuando no está configurado o cuando tenemos que reconfigurar, son procesos bastante lentos en ese aspecto, que inclusive dentro de los procesos de remuneraciones que cargamos nosotros, esto ya tiene que estar integrado, todos los datos del trabajador, tiene que estar cargada la ficha correspondiente
con sus datos, por ejemplo, los más importantes para hacer el pago de una remuneración, sus datos bancarios, número de cuenta, correo electrónico, que son los típicos para poder hacer estos pagos por transferencia respectivamente, pero también podemos desarrollar, por ejemplo, este control de algunos permisos, días administrativos, feriado legal, que son las vacaciones respectivamente, que eso también es una observación bien grande, que en Softland hay una atribución para que el trabajador pida sus vacaciones, coloque sus días de vacaciones desde la fecha de inicio a la fecha de término, y también respectivamente esa información cuando le ingresa al trabajador, le llega un correo a su jefatura y su jefatura ingresa al sistema y básicamente autoriza o no autoriza ese periodo de vacaciones. Anexos de contratos, propias renovaciones de contrato, levantamiento de información, por ejemplo, de todos estos descuentos voluntarios que en más de alguna oportunidad, artículo 58 del Código del Trabajo, nosotros hicimos mención que para ingresar un descuento voluntario, ese descuento voluntario tiene que contar con la firma del trabajador. Por ejemplo, el descuento de un préstamo de la caja de compensación. Y eso, cuando nosotros, ¿cómo se llama? Pedimos un préstamo a la caja de compensación, básicamente la caja de compensación a mí me informa a través de un listado de descuentos, porque la caja de compensación, básicamente ellos nos hacen llegar la firma del trabajador y la autorización para que esto sea descuento por planilla. ¿Ya? Ojo con los descuentos por planilla, porque tenemos una restricción. Tenemos una restricción y esa restricción es básicamente el 45% de la remuneración que nosotros podemos descontar. No nos podemos pasar de ese 45%, que en este caso un 19% se lo lleva a las cotizaciones obligatorias, ¿ya? Y nos va quedando entre un 26%, 25% aproximadamente de holgura para estos descuentos voluntarios que se cargan de manera manual en los sistemas de remuneraciones respectivamente, que inclusive, a ver, otro dato que no aparece acá, que de por sí acá nosotros con el sistema Reflex, que viene de SAP, eh, nosotros los cierres para cargar la información al mes eh, se hacen directamente los días 17 de cada mes. ¿Y esto por qué? Porque básicamente después se manda la información, por ejemplo, de bonos, horas extras, asignaciones, vacaciones y toda la información relativa que vaya a la remuneración del trabajador para que el departamento de remuneraciones perfectamente pueda ingresar, se puede hacer de manera masiva o también se puede hacer de manera individual por cada trabajador, cuáles son los requerimientos, por ejemplo, ingresar sus horas extraordinarias, sus comisiones, sus bonos respectivos, pero también ingresar, por ejemplo, sus descuentos. Quizá pidió un préstamo en la caja de compensación, quizá hizo una compra empresa que le tenemos que hacer el descuento directamente dentro de esta propia plataforma, pero de forma manual tenemos que ingresar todos esos datos respectivamente. Ya, características del sistema que son muchísimas, chiquillos. Acá, si bien tenemos ficha de personal, cálculo paramétrico, que en este caso calcula directamente todos los procesos de remuneraciones, inclusive podemos colocar fórmulas directamente dentro del propio sistema, contratos y finiquitos, evaluaciones de desempeño, quizás algunas atribuciones de los empleados, por ejemplo, en sus niveles de educación, las propias capacitaciones respectivamente, cuentas corrientes del personal, manejos de trato en ese aspecto y algunas licencias médicas respectivamente, ¿ya? También, ¿por qué hago así, chiquillos? Porque me llegó el almuerzo. Distintas formas de pago, pagos electrónicos, planificación de vacaciones, algunas rentas accesorias dentro de todo lo que se puede frecuentar y, por ejemplo, algunos certificados que inclusive toda plataforma
Me imagino que ustedes han escuchado el concepto bien relacionado, que ese concepto se llama intranet. No sé si me pueden confirmar si reconocen qué es lo que es el intranet, chiquillos. Que el intranet, ¿para qué a mí me podría servir en una empresa? Según su experiencia, o no sé si reconocen el intranet. Para la Yo por, comunicación. para la comunicación, ya. ¿Y cómo debería ser esa comunicación? ¿Qué podría hacer yo con ese intranet por mientras me tomo una sopita que me acaba de llegar? ¿Mm? Ahí están las liquidaciones, lo que se descuenta, lo que no, para que el trabajador tenga claridad de lo que va en su planilla de sueldo. Ya, perfecto. Inclusive nosotros decimos que siempre el intranet nos aliviana un poquito ¿cómo se llama? El trabajo que nosotros desarrollamos en el área de personas. Por ejemplo, si yo tengo la obligación, como me dice el artículo 54 del Código del Trabajo, de entregar un comprobante, eh, sí, se escucha como que anduviera en la calle la Stephanie, si está conectada al teléfono, si la cachamos. Y si usted tiene la obligación de entregar el comprobante, ya usted lo podría entregar por el intranet. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Comprobante de qué, perdón? No lo escuché muy bien. Ah, porque no me está pescando por Rodrigo, por liquidación de ¿Cómo que sueldo. no? Sí, yo creo que sí, profe, se puede. ¿Ah? Yo creo que sí ¿Se se puede. podría o no? Sí, ¿Sí? ¿Por qué, Natalie? porque no es un documento que necesariamente tenga que estar firmado, pero sí entregado, entonces se lo puedo hacer por intranet o por WhatsApp o por correo, por algún medio de comunicación activo. Está muy buena la sopa, chiquillo. ¿De qué es la sopita, Ya, profe? hoy no sé, es misterio, pero viene con unos crutones que están maravillosos. Ya, aquí tengo que aclarar un mito, porque por sí siempre está como el rozar el incumplimiento, en el sentido de que uno siempre dice la entrega de la liquidación de sueldo tiene que ir firmada, ¿ya? Pero con todos estos sistemas integrados de software, de intranet, de correo electrónico que se envía la liquidación de sueldo, si usted ya la envía por esos factores, inclusive con un tema bien sencillo que es la transferencia, usted prácticamente ya cumple con la entrega y con este artículo 54 respectivamente. Así que es un tema bien importante. Muchas veces no es necesaria la firma, pero como dice por ahí la Araceli, se puede firmar en línea. Se puede firmar con el root, se puede firmar con un mensaje, con unos códigos que nos llega a nuestro teléfono, o se puede firmar en algunos otros casos si es que tiene integrada la clave única respectivamente. Y ya como hacíamos mención, ya integra los sistemas de contabilidad y presupuestos, tal como ustedes lo vieron en algún momento con costos y presupuestos, que inclusive SAP tiene la misma atribución, y trabajo remoto, y lo que habíamos dicho anteriormente, este propio control de asistencia, que si usted piensa directamente que si usted va a estar en la casa sin tener ningún control, no, en estos tiempos yo les puedo decir que ya a raíz de esta ley 21.561, que es la de las 40 horas, usted ya tiene la obligación de marcar entrada y salida. Ya hay algunas empresas que se han puesto bien pesadas en este concepto, chiquillos, que dentro de esta marcaje de entrada y salida eh, están marcando hasta el horario de colación. Tienen que marcar la entrada, la salida del horario de colación. Y esto simplemente para tener controlados a los trabajadores y optimizar los puestos laborales y la producción. Dentro de estas atribuciones, nosotros, por ejemplo, dentro de esta ficha de personal, que es bastante completa, que inclusive podemos colocar toda la información personal del trabajador, por ejemplo, cargo, centro de costo, que fue lo que trabajamos nosotros el día martes en ese aspecto. Puede llegar a colocar hasta la fotografía, pero no es tan importante y no es tan gravitante, pero de por sí en algunas empresas sí es exigible porque, ay, no ando con mi credencial, porque le entregan a usted una credencial y esa foto que a usted le sacan
dentro de la empresa puede servir mucho para prácticamente sacar credenciales y entregar quizás algunas autorizaciones. Por ejemplo, acá también información del currículum, cargas familiares, asignación de reloj control, entre otros, pero acá un tema bien relevante que inclusive la normativa nos pide mucho, el manejo de la seguridad de la información. Creo que yo en algún momento les dije que dentro de esta información respectiva que nosotros debemos tener con nuestros trabajadores, no se tienten a vender la información, porque ustedes cuando trabajen en el área de personas, ya básicamente van a ser tentados por la venta de estos datos respectivos. Está muy buena la sopa, chiquillos. Y dentro de estos datos respectivos, pucha, un listado de 100 trabajadores, de 200 trabajadores, les pueden pagar 250.000, 300 lucas, y si son bases de datos más amplias, pucha, el monto va a subir. Pues, así que dentro de la ética, dentro de todo el control que tenemos que tener nosotros como seguridad interna, si bien el software va a proteger toda la información, pero la mayoría de estos software, SAP, Softland, Talana y Book, usted puede sacar toda esta información a través de datos de Excel o planillas Excel, pero usted va a quedar registrado que usted bajó esa información respectivamente, así que harto ojo con eso. Ya, el modelo de cálculo paramétrico acá básicamente posee un esquema sumamente flexible que permite a las empresas adecuar su propio modelo, creando, por ejemplo, haberes. Recuerden que si bien nosotros conocemos los haberes que están estipulados dentro del artículo 41 y 42, lo que son imponibles y no imponibles respectivamente, pero por ejemplo, si usted tiene un bono responsabilidad, un bono por ser bacán, un bono por mérito, los bonos pueden tener muchos nombres respectivamente que usted los puede adecuar, descuentos, y se habla de parámetros porque básicamente usted puede adecuar esos cálculos, ¿ya? O fórmulas que usted va a incorporar dentro de la propia liquidación de sueldo y la necesidad que usted tenga respectivamente. Contratos infiniquitos genera tanto contratos como finiquitos de forma automática, o sea, no va a tener que estar redactándolo respectivamente, solamente va a tener que completar la información más básica, como la fecha, lugar, cargo, tal como lo que aparece en la disposición del artículo 10, ya va a colocar como un formato tipo en donde usted básicamente va a colocar toda la información, y de los finiquitos de por sí, si bien no los va a calcular, ya no los va a calcular la información de los datos respectivamente, quizá si bien el formato, ya el formato está en la plataforma, pero usted lo va a tener que entregar en información de números o de descuentos respectivamente, ingresándolos en la propia plataforma. Ya, también puede registrar evaluaciones de desempeño, que no la vamos a profundizar, en algunos atributos de los empleados, por ejemplo, atributos que sean necesarios adecuar para la empresa, por ejemplo, el propio cargo o una propia especialización que sea importante para poder desarrollarla, cuentas corrientes del personal, que en este caso se le puede otorgar, por ejemplo, sus características, plazos, cuotas, monedas, y los que controlan las cuotas, descontarlas automáticamente en la liquidación, por ejemplo, algún préstamo respectivo que usted quiera otorgar. Manejo de tratos, los tratos, esos van con valores automáticamente que van directamente a la liquidación de sueldo, que eso también pueden ser algunos componentes importantes, por ejemplo, algún viático respectivamente. Las propias licencias médicas, que si yo les digo, chiquillos, ya, si tenemos una licencia médica por 15 días, eh, ¿cómo tendría que yo ingresar esa información a la plataforma, chiquillos? ¿Cómo debería yo ingresar ese dato de esa licencia médica? Lo escucho, por mientras me termino de tomar mi sopita.
Hay varios que están durmiendo el día de hoy, debo confesarlo. O simplemente están aquí por cumplir nomás, chiquillos. Les voy a tirar la oreja. ¿Mm? Vamos a sufrir en la próxima clase de cálculo. Natalie. Se ingresa donde esté como la carpeta del trabajador, ¿o no, profe? No, no se ingresaría ahí. Ya, se sube a la plataforma, como dice la Araceli, bueno, también como dice la Natalie, pero se tendrían que ingresar como los días trabajados en ese aspecto, ¿ya? Y dentro de esos días trabajados, nosotros sabemos que cuántos días trabajados son los que van en la liquidación de sueldo. 30. Son 30, ¿no es cierto? Ya, independientemente que sea febrero 28 o que sea, por ejemplo, ya mayo 31, no, son 30 días respectivamente. Y usted dentro de esos días trabajados, básicamente usted no, va a ingresar solamente el descuento de los días, pero el sistema, ¿qué es lo que va a ajustar? Va a ajustar el sueldo respectiva a la cantidad de días trabajados, la propia gratificación, las horas extras no, porque recuerden que las horas extras están sacadas con un valor único a 30 días, pero también puede reajustar por los días efectivamente trabajados, por ejemplo, colación, movilización, los propios viáticos que ustedes puedan transar con la empresa y también ese famoso descuento del desgaste de herramienta respectivamente, en el caso que usted tenga que ingresar esas licencias médicas en ese aspecto, que inclusive no solamente las licencias médicas, ahí también están las faltas, está el ausentismo y todo tipo de control que nosotros deberíamos tener bastante controlado con nuestros propios trabajadores. También están las distintas formas de pago de personal, que inclusive, ya aquí dice cada billete, pero acá se generan cheques, pago por cuenta vista, transferencia, lo que más se hace en forma habitual, que es la cuenta RUT, ya cuenta corriente. Y lo último que ha estado saliendo, inclusive fue una última actualización que se hizo al artículo 54 del Código del Trabajo, que son las famosas transferencias electrónicas. También se puede por vale vista y también se puede por efectivo, pero no es recomendable, inclusive si el trabajador lo solicitare de esa forma, ya básicamente usted va a tener que hacerlo de esa forma, que ahí básicamente tenemos algunos problemitas con la gente un poco más adulta, ya, o también con la gente que está, por ejemplo, mayoritariamente endeudada con ciertas entidades financieras. Ya, tenemos los pagos electrónicos, ya caja de compensación, Previret y los bancos, que en este caso Previret a nosotros nos sirve, a nosotros como empresa, para pagar, por ejemplo, lo que es los compromisos de empresa, mutualidad, el seguro de invalidez, que es el SIS, y también el seguro de cesantía. El control de vacaciones que ya lo mencionamos, que el trabajador solicita el periodo de vacaciones, el jefe también la autoriza, ya que eso también es un proceso también bastante mecánico, ¿ya? Y rentas accesorias, por ejemplo, bonos correspondientes a ciertos periodos, leyes sociales, o inclusive algunos ajustes, por ejemplo, que si usted hace un ajuste por IPC cada 4 meses, semestral o de forma anual, perfectamente lo puede incorporar dentro de estos procesos bastante operativos. Certificados de renta, lo que más pide el trabajador muchas veces son estos certificados de antigüedad y de renta, que los pueden sacar por intranet, y eso para qué, muchas veces para validar algunos créditos, muchas veces para validar, por ejemplo, algunos préstamos o créditos hipotecarios, o cualquier solicitud que ellos tengan. A ver, la Araceli me dice, profe, tengo una duda, cuando uno pide adelanto de sueldo, ¿necesariamente se paga? Sí, sí. Es que el adelanto, el famoso anticipo, se paga en la quincena, Araceli. Lo que se puede pedir extraoficial, como dices tú, es un adelanto, pero de por sí las fechas de pago son el 15 y el 30. No habría otra respectivamente, no existe dentro de ese tema accesorio que se pueda pagar, por ejemplo, un día 5. No se podría
desarrollarlo. Siempre se da, hay algunas empresas que lo dan el día 10, ya, pero de por sí está siempre entre el 10 y el 15 respectivamente. Ya, dentro de esto, ya conectamos con contabilidad y presupuestos, también dentro del trabajo remoto, respectivamente, que también se podría llevar este sistema para la casa, para un futuro teletrabajo, ya, o como algunos lo están haciendo el día de hoy, solamente que se tendría que instalar el sistema, o como ustedes ya lo han visto, que con un solo enlace, una pequeña autorización y nos conectamos en línea dentro de nuestros hogares, que ustedes inclusive pueden vivir la experiencia dentro de lo que nosotros estamos haciendo, porque perfectamente se pueden conectar a Softland. Lo mismo que estábamos haciendo en clase, perfectamente lo pueden replicar en su hogar. Y los controles de asistencia, no solamente para controlar, sino también para ver los atrasos, ausentismos, los turnos de trabajo, captura de las marcaciones, registrar, por ejemplo, las horas extras en ese aspecto, pero también tener ese control de si antiguamente eran 180 horas que trabajaba el colaborador con estas 45 horas, ya como estamos con jornada de 44, son 176 horas, que si no las cumple, usted puede hacer descuento de horas, minutos y segundos en sus rentas respectivas en ese aspecto. Y dentro de los informes, ya dentro de los informes que nosotros podríamos sacar, toda la información asociada al personal, formularios paramétricos para la entrada de datos, por ejemplo, todo lo que nosotros configuramos de los datos de Previred, por ejemplo, el AUTM, la UF, modelos de cálculos, descuentos, haberes y parámetros, planillas de AFP, ISAPRES, IPS, caja de compensación y el INE, planificación de vacaciones, vacaciones individuales, cuentas corrientes, centros de costos, contratos y finiquitos, comprobantes de pago, depósito para banco, entre bastantes informes que se podrían sacar dentro de esta propia plataforma. También certificados de renta, declaraciones juradas, el libro de remuneraciones, chiquillos, que inclusive aquí dan la clarificación que con los contratos, anexos, finiquitos, amonestaciones y el propio libro de remuneraciones, nosotros tenemos la obligación desde octubre del 2021 de subirlos a la página de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Que inclusive el libro de remuneraciones, si bien está dentro del código y lo tenemos de manera empresa dentro de la organización, pero también nosotros tenemos que dar cumplimiento a esta parte electrónica porque ahora está el libro de remuneraciones electrónico, que inclusive también lo pide el Servicio de Impuestos Internos para un tema tan sencillo como pagar los impuestos, inclusive también la caja de compensación también lo pide, por ejemplo, para estas declaraciones de renta de todos los trabajadores para otorgar beneficios, por ejemplo, el bono marzo y uno bien solicitado que es la famosa asignación familiar. Ya, tenemos la integración también de la boleta de honorarios, que también se puede configurar y sacar un libro de todos los honorarios que se pagan respectivamente, que son estos servicios que entregan algunos trabajadores sin contrato. Ya, liquidación de los tratos, de estos, por ejemplo, viáticos, pagos extraordinarios, libro de asistencia, atrasos y ausentismos, el detalle de las propias licencias médicas, licencias recibidas por centro costo, en el caso que usted quiera tirar la oreja a cierto servicio por la alta incidencia de licencias médicas o faltas respectivamente, historia de las rentas, descuentos y lo más solicitado por el trabajador, certificado de antigüedad, que inclusive dentro del último tiempo ese certificado, si usted pincha un ítem que dice renta, puede ser certificado de antigüedad y renta, se lo lleva con la fecha del contrato de trabajo del trabajador y con las rentas que percibe el trabajador en la empresa. ¿Y eso para qué lo piden? Créditos hipotecarios, no sé, o cualquier otra instancia de solicitud de algún préstamo en ese aspecto, que por si el trabajador es lo que más pide dentro de la parte de personas. Esto se puede hacer en el puesto de trabajo, inclusive por eso digo yo que aplicando estos software y que muchos de ellos pasan a ser intranet,
facilitan mucho la información, inclusive que el trabajador no tenga la necesidad de ir al departamento de personas para sacar un simple documento o sacar un simple certificado respectivamente. Ya, dentro de esta actividad que está en la plataforma, chiquillos, esto es lo que nosotros hicimos el día martes, así que no se me asuste, ¿ya? Que en el caso de que usted no haya venido o no lo haya hecho respectivamente, ¿ya? Dentro de esta configuración del módulo de recursos humanos, que es lo que nosotros hicimos, bueno, la empresa estaba creada, iniciamos los meses de proceso de remuneraciones, que si no me equivoco era enero del 2017, chiquillos, ¿no es cierto lo que decía la instrucción? Sí, si no me equivoco era enero del 2017. Sí, del enero. Desde enero, ¿no es cierto? Sí, configuramos parámetros, configuramos las constantes del mes, por ejemplo, configuramos la área de negocio, configuramos los departamentos, que creamos recursos humanos, contabilidad logística, ¿ya? Y definimos el modelo de cálculo en el que la empresa va a trabajar, que era el modelo básico dentro de todos los procesos del área de personas. No se me vayan todavía, no se me vayan porque les quiero mostrar una cosita de la plataforma. Y dentro de la plataforma, porque nosotros ya vamos en la semana 14. Un segundo. Inclusive voy a trasladar esta cosita para acá para verlos. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, dentro de nuestra plataforma, chiquillos, yo tengo una duda en la tabla. Ya, esperemos un segundito, déjenme dar las instrucciones, chiquillos, y lo vemos directamente. Ya, dentro de nuestra última parte, acá en la semana 14, que inclusive la introducción correspondía a la semana pasada, pero dentro de la semana 14 usted va a encontrar la PPT que acabamos de ver el día de hoy, ¿ya? Aquí tienen los ejercicios mixtos, ya que cualquier observación lo voy a hacer el día martes, no lo voy a hacer acá, ¿ya? Inclusive está ya las instrucciones de la mantención de fichas, ¿ya? En el caso que si usted quiere anticiparse, como algunos se anticiparon cuando estábamos configurando el módulo de recursos humanos, aparece directamente de manera bastante sencilla el paso a paso, ¿ya? Que inclusive recuerden que al momento de ingresar a Softland, pinchan la carpetita amarilla, pinchan su empresa, donde les pide usuario y contraseña, tienen que colocar Softland, y ya cuando se les carga la empresa en el costado izquierdo de la pantalla, básicamente ya pueden empezar a trabajar, inclusive ya ustedes colocan remuneración, ficha, mantención de ficha, y tenemos que crear básicamente a nuestros trabajadores en ese aspecto. Así que ese es un trabajo bastante sencillo que vamos a tener que hacer el día martes, que si lo quiere adelantar y después el día martes profundizamos en los ejercicios, sería fantástico. De todas formas, acá tienen un videito ya de ingreso de fichas, que inclusive en la semana anterior también está el videito bastante explicativo ya de la configuración del módulo de recursos humanos en el caso de que tengan algunas dudas o apoyos respectivamente. Rodrigo, dime, ¿qué duda tienes con qué tabla que me hacen mención? Ya, en la configuración, nosotros configuramos 3 tablas respectivamente. Ya, configuramos 3 tablas ese día. Ya no voy a decir nada, Araceli, eso lo tendríamos que ver directamente el día martes, pero dependiendo mucho de la embarradita que se mandó, ya podemos modificar la configuración, así que no se preocupe. Sí, podemos básicamente hacer los arreglos. Sí, colocamos 3 parámetros, Rodrigo, y esos parámetros se compartieron al grupo de WhatsApp para que los pueda ver, porque no me recuerdo cuáles eran los montos. Yo me recuerdo que era 825 el primero, el segundo era 925 y el otro era 990. 004, 008 y 1,25 y eran 25, 23 y 30, si no me falla la memoria. ¿Mm? Sí, sí estaba. Pueden compartir, chiquillos, la fotito del impuesto, ¿ya? O si no, lo vemos te lo mando por interno, Rodrigo. Me lo pides por correo y yo te lo mando. ¿Mm?
Sí lo busqué hasta que me ignoró ayer. No, pero yo digo en el grupo de WhatsApp, ya no, no por mensaje personal. Sí, el Lucas la había mandado. Sí, el Lucas la había mandado al grupo de WhatsApp respectivamente. Ya pues chiquillos, mm, hasta acá nos llegamos. Ya dentro de la sesión de cálculo